de Buenos Aires, que dijo esto sobre la caja de la provincia. Simplemente se habló, y no quiero personalizar, en el gobierno saliente de que dejaban una caja de 25.000 millones de pesos. Tendremos que verlo cuando nos toque asumir la función, pero el problema, como todo el mundo sabe, no es cuánto queda en la caja, sino las necesidades y las obligaciones que hay que atender con lo que queda en la caja. Y lo que podemos decir es que esa cifra no alcanza para atender las obligaciones de los próximos 30 días de gobierno en la provincia de Buenos Aires. Las obligaciones básicas, los sueldos, totalizan entre sueldos, obligaciones de deuda, aproximadamente 40.000 millones de pesos. Con el desembarco de Axel Kicillof en territorio bonaerense, ¿cuál es la realidad del conurbano bonaerense? Estamos con el historiador Jorge Osona. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí. Un hombre que conoce esa realidad, autor de Punteros, Malandras y Porongas, Ocupación de Tierras y Uso Político de la Pobreza. Jorge, bueno, 4 años de la gestión de Cambiemos, después de una década más, de una década kirchnerista. ¿Cómo es la situación del conurbano bonaerense? Complicada. A ver, el conurbano bonaerense es algo así como el gran cementerio del país industrial, ¿no? De ese país que crece entre 1930 y más o menos fines de los 70 y que se empieza a descomponer a partir de entonces. De esa descomposición aparecen toda una serie de fenómenos como el trabajo informal, el desempleo, las ocupaciones masivas de tierra, los problemas de urbanizaciones en zonas no aptas para la habitación humana y todo el gasto público que determina que el conurbano bonaerense conduzca o arroje a la provincia de Buenos Aires a una situación de inviabilidad fiscal. Yo estaba escuchando recién el discurso de Kicillof, ¿no? Sí. Bueno, es muy parecido al de la exgobernadora Vidal. Cuando asumió, Cuando claro. asumió que él decía que no le habían dejado plata para pagar los aguinaldos. Ahí hay dos cosas, ¿no? Uno puede entenderlo como una malicia política, pero en realidad es otra cosa. La provincia de Buenos Aires es inviable fiscalmente. Es decir, que es real lo que decía Vidal y es real lo que dice Axel Kicillof. Exactamente. Es decir, en su conjunto la provincia de Buenos Aires no es rica, sino que es pobre, porque por otra parte recibe solamente un 18% de los fondos coparticipables. Es una situación inversa a la de mediados del siglo XIX o incluso la primera mitad del siglo XX, en la que la provincia de Buenos Aires es el rico que se hace cargo del pobre, es el rico que se hace cargo del interior. Ahora, ¿cuándo sucede eso? Porque se habla siempre, por ejemplo, de la pobreza estructural de la Argentina y se data desde mediados de los años 70 en adelante, con la consolidación de ese 25% de pobreza muy difícil de bajar. En relación a esta pauperización del conurbano y de la provincia, ¿cuándo empieza a suceder históricamente? Bueno, depende, vos sabés que los procesos históricos dependen un poco de la arbitrariedad relativa del historiador. La informalidad es un fenómeno ya tangible a partir de los 60, cuando empiezan a llegar inmigrantes del interior más pobre a raíz de la crisis de las economías regionales, que desde fines del siglo XIX en algunos casos y durante la década del 30 en otros se habían concentrado en el mercado interno. Posteriormente el mercado interno entra en descomposición, se reduce, entra en crisis tal vez el pivote de esa economía, de esas economías interiores que es la producción azucarera tucumana. Entonces hay un vuelco de gente hacia el Gran Buenos Aires, pero que de todos modos estaba contenida a través de la construcción, el servicio doméstico, aunque ya hay niveles de informalidad desconocidos o contrastantes respecto de lo que se venía viendo desde los años 30 en adelante. A partir de, pongamos, la apertura financiera de 1978-1979, empieza la pobreza pura y dura, que es un proceso además acumulativo, por etapas, con sucesivos sedimentos. Capas geológicas de pobreza y de exclusión. Que vos lo ves transitando por los barrios. Ahora, Jorge, siempre se señala el hecho de que en la provincia de Buenos Aires el peronismo gobernó durante 28 años, creo que fueron, ¿no? Sí. Ahora,
¿qué grado de responsabilidad política hay en la, en la reestructuración de esa organización de la pobreza? ¿O efectivamente esto está más allá de las responsabilidades políticas y es un fenómeno que el Estado no ha podido encarar y ninguna gestión de gobierno puede encarar porque así tal como está es inviable? Mira, como de costumbre, sí, no, y hay de todo, porque por otra parte, cada intendencia, cada región del conurbano tiene su especificidad. Ahora, es cierto que desde las intendencias y de las gobernaciones, gran cosa no se puede hacer en términos de la macroeconomía nacional. Ahora, situaciones como las del año pasado y este año, o las tantas que viene habiendo durante los últimos 40 años, ¿no?, que supone el cierre de pequeñas y medianas empresas, a los intendentes le pega la línea de flotación, ¿no? Ahora, como en la coparticipación secundaria que reciben de la provincia, reciben mucho menos, ¿no?, que las intendencias ricas del interior de la provincia de Buenos Aires, su capacidad de maniobra es muy limitada. En ese sentido, ¿verdad?, suele hablarse de varones del Gran Buenos Aires, como los varones del conurbano. Del conurbano como déspotas todopoderosos. Bueno, no sabemos qué va a pasar si se va a preservar o no la prohibición de de 2 reelecciones, ¿no? Ahora, de no ser así, ese fenómeno está en extinción. En todo caso, el fenómeno de la perduración de una misma gestión durante décadas. Sí, efectivamente. ¿Por qué está en extinción? Y bueno, porque no pueden gobernar más que dos periodos. Si se respeta esa ley. Claro, hay muy pocos intendentes que llevan más de 4 periodos. ¿Te das cuenta? Bueno, Ishi, ponele, como casos emblemáticos, al estilo de, qué sé yo, en Infran, en Formosa, porque es una situación bastante parecida, ¿no? Y lo que uno ve, que el kirchnerismo representa en este momento un poco eso, la coalición de la pobreza profunda del interior con la pobreza del conurbano, que es un fenómeno a su vez plural. Ahora, esta incapacidad histórica por mejorar esa situación y reestructurar el funcionamiento productivo, económico del conurbano, ¿tiene que ver con intencionalidades políticas? Es decir, esta idea del clientelismo político, ¿o esto es una fantasía o un mito? Mira, como todo es relativo, existe un margen de manipulación política que tiene que ver con la dependencia de millones de personas del subsidio estatal. Entonces ahí vos tenés un margen de manipulación. Ahora, ¿pero manipulación el político obtiene algo? ¿Puede manipular el voto de la gente a partir de eso? Puede, pero puede hacerlo en proporciones muy módicas, muy limitadas, que te lo pone de manifiesto la capacidad que tienen los intendentes de inducir al corte de boleta. Cuando vos ves que hay un corte de boleta de 3, 4, 5%, ahí hay aparatos. Ahora, el gran problema es que los aparatos, tal como se constituyeron durante los 80 y los 90, están en proceso de descomposición, porque hay una descomposición primaria que subyace, que es la de las familias, ¿no?, y que se yuxtapone a la descomposición del mundo industrial. Hoy por hoy, las organizaciones familiares están en crisis, por lo tanto hay familias ensambladas, familias yuxtapuestas, familiaridades de índole religiosa, ¿no?, evangélicas, umbanda, deportivas, etc. Y entonces eso determina que, bueno, si vos efectivamente tenés predicamentos sobre un colectivo, podés juzgarlo como un aparato en tanto obtengas recursos del poder político, del poder municipal, como para establecer algún grado de lealtad. Ahora, ¿qué grado de lealtad? Depende de lo que vos puedas dar, y no se puede dar gran cosa. Consiguientemente, la obedecibilidad, para hablar en términos así un poco toscos, ¿verdad?, de esos colectivos son muy relativos. Entonces, hay una gran exageración. En realidad, la derrota de Vidal, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires fue el producto de la situación económica. Ahí tenés una cuestión. Conforme vos tenés un aumento de la desocupación, o sobre todo una crisis ocupacional de los trabajadores informales o incluso de los formales, ahí se produce una suerte de solidaridad peronista, ¿verdad? O de solidaridad, que también induce a error porque es coyuntural y tiene que ver con la inflación, y tiene que ver con la crisis, ¿no? Ahora, Jorge, entonces el éxito de la gestión de Axel Kicillof está más que atado a sus estrategias de gobierno al gobierno nacional. Pero el éxito del gobierno nacional
social, en términos económicos, va a determinar el resultado de la gestión de Kicillof. Pero eso es una especie de trampa, ¿no? La Argentina está entrampada en esa relación tan particular entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires. Porque al ser la provincia de Buenos Aires inviable, se convierte en una especie de salvavidas de plomo para los gobiernos. Claro. Los gobiernos pueden llegar al poder gracias al apoyo de la provincia de Buenos Aires porque es multitudinaria. Esos votos son claves por el volumen que representan. Pero los gobiernos tienen compromisos con otras instancias y los compromisos con la provincia de Buenos Aires son tan kilométricos, son tan pesados, que son prácticamente imposibles de satisfacer. Y eso determina, ¿verdad?, que finalmente la crisis de los gobiernos provinciales se lleve puesto a los gobiernos nacionales. Ida y vuelta, es un ida y vuelta. Un ida y vuelta. Ahora, Jorge, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, está planteando esta idea de los microcréditos para atender a los más excluidos, a los trabajadores informales, que puedan comprar una máquina, que puedan tener capital de trabajo. ¿Es una manera de penetrar en el conurbano y colaborar en estas familias que tienen tantos problemas? Mira, esto no es nuevo, tiene 20 años, porque acá se plantean como novedades cosas que se vienen haciendo hace 20 años, y lo que es llamativo, lo plantean como novedades los propios protagonistas, porque él fue protagonista Arroyo de las cosas, en la provincia de Buenos Aires. pero obviamente, y los empalmes, etcétera. Mira, mientras vos no tengas una macroeconomía ordenada y un sendero de crecimiento y un patrón de acumulación, ¿no?, de larga duración, todos esos son paliativos, son como aspirinas, que pueden resolver algunas situaciones, ¿verdad? Pero no pueden resolver el problema de fondo. Bien. Es evidente que hay un sector que depende del subsidio estatal y que va a seguir va a seguir haciéndolo por mucho tiempo. Ahora, de ahí a que eso sea una solución de fondo para sacar a la gente de la pobreza, taxativamente no. Es un paliativo y la macroeconomía es clave. Pero obviamente, Bien. y después tenés el otro problema, porque la pobreza no es un fenómeno solamente de ingresos, es un problema de infraestructura, Claro. es un problema de viviendas, de pavimentos, de agua potable, de cloaca, de salubridad. Y ahí tenés el gran problema del caos urbanístico que se produce cuando se descompone el mundo industrial, bueno, y las ocupaciones territoriales, Claro. y todos esos fenómenos. Bueno, en la desbordan, medida ¿no? en que vayamos conociendo los planes de gobierno del gobernador Kicillof, volveremos a hablar entonces. Con Jorge. mucho gusto. Vamos ahora a